Buenas tardes, pues vamos a dar inicio, nada más para ver si estamos acá todos. Voy a pasar la lista para que yo les vaya conociendo. Daniel Iván Álvarez Espada. Presente, maestro. Sí, Vas Ángel Alberto. También Presente, profe. Canul Sip Ricardo Efraín. También andaba por acá Canul Sip. Canul Sip, ¿no está? Canul Sip Ricardo Efraín, ¿no está? No está. El otro es Castillo Aguilar Rafael Humberto. Presente, profe. Electroclimas del sureste. De Mérida. Castro Llamos Osvaldo. Presente, profe. Es al que rechacé primero. Kawich Pech Isaías Israel. Presente, profe. Ahí está. Cetina Tapia Elías Alonso. Es el futbolista, ¿no? Que prometió la reta, no ha llegado. Compain, sí, ya lo vi. Corona. No, lo único que habría que preguntar es si está en sí. O está con 45 grados de alcohol encima. Todavía es temprano para eso, profe. Todavía es temprano. ¿Es temprano? Ok. Tito, ya. Presente, profe, presente. Aquí estoy. Sí. Raúl González. Raúl González. Sí, se fue. Estaba, pero ya se fue. Pensó que le estaba preguntando algo, profe. Sí. López Adán Elías. Presente, profe. López Guzmán Ángel Manuel. Ya sé quién es el que tiene de soldadura, ¿no? De herrería, algo así. Montalegre Sánchez Heriberto. Presente, profe. Ya. Tamayo Aldana Víctor Manuel. Presente, profe. Ucán Catzín Luis Fernando. Ya lo vi. Urbina. Presente, profe. Ya. Raúl González regresó. Profe, presente. Ya lo vi. Ok. Nada más falta Tapia entonces. Pues vamos a comenzar. Primeramente quisiera yo molestarles con el Brightspace, a ver cómo vamos con eso. No tuve la oportunidad de hacer los videos que les dije, que les prometí, pero los vamos a resolver ahorita. Nada más, yo quería preguntarles, 5M1, ¿verdad? Alguien ya realizó su video. Hoy lo voy a subir, profe. ¿Ya? ¿Quién habló? Montalegre. Montalegre. Hoy en la noche Okay. lo debo de subir, profe. Ok. ¿Qué pendientes tenemos de tareas? Profe, el ejercicio 3.50 no lo puedo resolver. Sí, ahorita lo vamos a resolver. Bueno, les voy a dar los tips para resolverlo. Igual el que me solicitó Iván Álvarez, no recuerdo qué número es. Ya están los de evaluación. Ya está la parte del video, ustedes ya lo habían hecho. Los ejercicios de presión también. Me faltaría ponerle, y si ustedes así lo consideran, me gustaría anexarle una tarea donde podamos observar los avances del proyecto. Más que nada para que ustedes igual se pongan una fecha y a partir de esa fecha puedan
pues puedan programar, si no vaya a ser que de última hora pues se tenga que entregar todo. Entonces, a mí me gustaría poner un avance de lo que es una tarea de lo que es el avance del proyecto. Si ustedes así lo consideran, que sea como que regresando de vacaciones. No sé qué opinan. Pues por el bien de todos, para que yo pueda darle seguimiento, que sea como que entrando de vacaciones al viernes. Ahí se puede poner esa tarea. Pero no sé qué opinan ustedes. Para que vayamos viendo pues, cómo se van desempeñando. No va a ser que nos agarre las prisas y después no tengamos nada. Entonces le voy a poner avance de proyecto. Y yo les propondría la fecha, regresamos creo que el día 9. No, el día 12 de abril regresamos. ¿Qué les parece el 16 de abril? ¿Les parece buena fecha? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y bueno, ya está creada la tarea. Ya ustedes pueden ir subiendo la tarea allá. Con respecto a los ejercicios de presión, ya voy a cerrar la tarea. Y los videos de evaluación, que sean honestos, ¿cómo van? Han tenido problemas o estamos bien? ¿Quieren que le aumente unos días para la entrega? ¿O estamos bien? Más días. Comentarios de gente decente, por favor. Ya tenemos problemas con el video, profe. Soy el más decente de aquí, profe. Víctor Manuel Tamayo acaba de regresar. Ni lo conocemos, ni siquiera sabemos quién es. Es top model. Ya tienes el fantasma, profe. Sí, Solo porque sí. estoy despeinado, profe, si no abro mi cámara. Estás empinado. Está tomando todo, profe, no le crea. Hasta aquí se siente olor a alcohol. De Profe, Corona, ¿qué ya tan necesario es el video? Pues es la evaluación. Le corremos unos días al que les gusta. Viernes. Al viernes, maestro, el viernes, para que dé chance de hacer el video. Les voy a dar chance hasta el día 2 de abril. 2 de abril. ¿Va? Hasta en vacaciones van a tener chance de hacerlo una semana después de... Ok, pues ya están las tareas ahí anexadas. Creo que ya estamos todos de acuerdo. Y cerramos acá. Ahora vamos a proyectar las dudas que tenía el compañero Iván Álvarez. Ok, bueno, pues vamos a ver estos dos pendientes que teníamos o que tenemos. Este es el que Iván me comentaba que el resultado no había dado, pues acorde a lo que decía, que tiene un resultado de 1.82.
Es 1.82 metros. Y bueno, para resolver este ejercicio, pues entendemos que aquí son dos depósitos, dos compartimentos cerrados. Aquí hay uno y aquí hay otro. De tal suerte que lo que primero que hay que hacer es, dice aquí dos compartimentos B y C, que estos son pues cerrados, ¿no? Y al ser cerrados entendemos o queremos saber o queremos entender que la presión del aire que está ahí adentro pues se mantiene de alguna manera ahí constante, ¿no? Ahí se encuentra una presión. Y nos habla acerca de lecturas barométricas. Tenemos unas lecturas barométricas. Y cuando hablamos de lecturas barométricas, decimos que tenemos una presión barométrica, que no es otra cosa que la presión atmosférica. Atmosférica medida en cualquier punto. Ahí tenemos entonces presión barométrica. Y se nos da la presión aquí y acá, 2 veces. ¿Y por qué se nos va a dar si normalmente nosotros no hemos trabajado utilizando la presión barométrica o atmosférica? Sin embargo, recordamos que tenemos un concepto que se llama la presión absoluta, donde dice que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Esto es lo que sabemos, ¿no? Y bueno, ¿y por qué lo vamos a utilizar? Bueno, ya veremos un momento en donde se tendría que utilizar esto. Entonces, pues veo que este compartimento está aquí cerrado y lo que se me pide hallar el valor de X dice, cuando los manómetros A y D marcan 99.98 kilopascales, o sea que es presión barométrica, el manómetro en el manómetro E, que está allá, y tenemos mercurio en ambos tubos. Dice, ¿qué valor tendrá X en el manómetro E? En este manómetro E, ¿cuál va a ser este valor de X que está allá? Primero lo que hay que hacer es analizar, y ustedes me van diciendo, vamos a analizarlo todos juntos. Esta presión que está aquí marcada en el manómetro de 206.8 kilopascales, ¿a qué presión pertenece? ¿Qué es lo que está midiendo? ¿Presión de quién me está dando ese manómetro? ¿Sí me ayuda a decirme de qué manómetro es? Nah. Alguien me ayuda y me dice, esta presión que está aquí en el manómetro A, ¿presión de quién es esta lectura? ¿De dónde? ¿De qué espacio? ¿De qué lugar? De B. ¿De B, profe? Es la presión que se encuentra en este compartimento en B, en todo el aire que está acá. Sin embargo, también yo sé que como que hay una presión y esta presión va a empujar el fluido, es la presión que yo tengo hasta este punto, que le voy a llamar el punto 1. Porque toda esa presión es la que está empujando y si ustedes ven el fluido, que negro, que es mercurio, lo empuja y sube. Lo empuja y sube, a diferencia que aquí, o sea, lo empuja aquí y sube aquí. A diferencia que en este manómetro en D, la presión, que como está abierto, yo veo que está abierto, la presión atmosférica es tal que empuja el fluido al fluido, que en este caso es mercurio, y el mercurio va a subir. ¿Ya? Entonces empezamos a analizar que en la presión en este punto ya la conozco. Por lo tanto, la presión en este punto, el cual le voy a llamar el punto 2, pues está dada por un punto que es la presión que tenemos aquí en C. ¿Y quién me mide la presión en el compartimiento C? La presión del aire que está aquí. ¿Quién me la mide? ¿Quién está midiendo eso?
Sería el manómetro D, ¿no? ¿Perdón? No sería el manómetro de A, perfecto. Sería, es el manómetro de precisamente el que está ya a un lado, al lado derecho. ¿Cuál es ese manómetro? El manómetro en D. Este manómetro D me está midiendo la presión que hay en el compartimiento en C. Por lo tanto, la presión en 2 va a ser la presión que hay en C más la presión que genera la columna de mercurio que precisamente involucra X. Hasta aquí ya estamos entendiendo. Por otro lado, la presión en C va a empujar el fluido de tal forma que yo voy a tener una presión hasta aquí. La presión en C va a empujar el fluido, llega hasta acá, pero la presión atmosférica está empujando el fluido aquí, de tal forma que aquí yo tengo una presión que le voy a llamar el punto 4, y acá yo tengo otra presión que es el punto 3 para que yo iguale los puntos. Hasta acá me estoy dando a entender. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Ninguna, profe. Y vamos, supongo que hasta por allá, tal vez si vamos bien, ¿no? No sé. Entonces, vean ustedes el análisis que voy a tener, que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2, y también voy a tener que la presión en el punto 3 va a ser igual a la presión en el punto 4. Y analizamos por presiones. La presión en el punto 1 es igual a la presión en A, que en el manómetro A, más la presión barométrica, que por otro lado todo esto viene siendo una presión absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes esta situación. La presión en A, un segundito. La presión en el punto 1, que lo encontramos acá, es igual a la presión en el punto 2. Y la presión en el punto 1 es la presión que se genera en el manómetro más la presión barométrica que me están dando en el ejercicio, que por lo tanto es una presión absoluta en el punto 1. Entonces, es interesante porque nosotros no habíamos trabajado nada. Pero ¿por qué sí es importante? Porque del otro lado, en el punto 4, si ustedes lo ven acá, es precisamente la presión atmosférica la que tenemos en el punto 4. Y por eso es necesario sumarle la presión barométrica. La presión 1, entonces, está dada por la presión del manómetro más la presión barométrica de 99.8. ¿De acuerdo? Un segundo. Entonces, vean ustedes, ya tenemos la presión 1. La presión en 2, entonces viene dada, es en este punto, que está igualada acá. Es la presión en C, porque es la presión que yo voy a tener hasta acá, hasta este punto, la presión en C, más la presión que genera la columna de mercurio con una altura X, que va a ser el peso específico del mercurio, Hg, multiplicado por la altura, que es la ecuación de la presión de hidroestática, la que hemos estado trabajando. Presión por altura, o peso específico por altura, y acá precisamente es en donde aparece nuestra variable X, que ya tenemos. Aquí ya tengo entonces la presión en el punto 2. Me voy ahora a analizar la presión en el punto 3 y observo que la presión en el punto 3, que está aquí abajo, es la presión en C, porque hasta aquí llega la presión en C, más la presión que me genera esta columna de mercurio, que entonces es el peso específico del mercurio multiplicado por la altura, que es de 2
0.254, ya convertida a metros. Y ya tengo la presión en 3. Ahora me voy a la presión en 4. La presión en 4, ustedes pueden observar, se tiene la presión atmosférica en este punto. Aquí en 4 es igual a la presión barométrica. He ahí lo que se tiene. Y ahora podemos nosotros igualar, ya que la presión en 1 es igual a la presión en 2, tendría yo que la presión en A más la presión barométrica es igual a la presión en 2. La presión en 2 más, a ver, la presión en 2, que es la presión en C, más el peso específico del mercurio por la altura en X. Y esto le podemos llamar que es la ecuación 1. A eso le llamamos la ecuación 1. Hasta ahí tenemos algún problema. ¿Tenemos algún comentario al respecto? Esto lo podemos llamar nuestra ecuación 1. Si por el otro lado igualamos entonces la presión en el punto 3 y la presión en el punto 4, pues yo tengo la presión en el punto 3, que es igual a la presión en C, más el peso específico del mercurio, multiplicado por su altura, que es 0.254, ya convertido a metros, es igual a la presión en 4, que ya vimos que es la presión barométrica que se nos fue dada en el problema, que en este caso es 99.8 kilopascales. Voy a hacer un cuadrito acá para poder escribir. Y voy a cambiar de color para trabajarlo. Entonces, observen ustedes. Si yo trabajo esta que es mi ecuación en el punto 2, si trabajo mi ecuación en el punto 2 y en el punto 1 voy a observar lo siguiente. Tengo que la presión en el punto A, pues es conocida, porque aquí está dada como 0.206.8. La presión barométrica, pues fue dada por el valor de 99.98 kilopascales. La presión en C es una incógnita del problema, ¿no? El peso específico del mercurio, pues es un valor ya conocido. X es mi incógnita del problema. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Nuevamente aquí la presión en C es desconocida. La presión del mercurio no tenemos problema en conocerla. Y la presión barométrica también es conocida, porque fue dada de 99.8 kilopascales. Por lo tanto, lo que hay que hacer es de la ecuación 2, despejamos la presión en C, que es una de las incógnitas. Entonces, decimos que la presión en C es igual a la presión barométrica menos el peso específico del mercurio multiplicado por 0.254. Ya no me alcanzó acá. En metros. Y si alguien me ayuda, es tan amable de calcular la presión en el punto C. Desde luego conservando las unidades. Aquí son 99.98. Son kilopascales, o sea, son por 10 a la 3. Y un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Menos el peso específico del mercurio, como ustedes saben, 13.56 es su gravedad específica, por 9.810, que es el peso específico del agua, multiplicado por 0.254 en metros, para tener un valor de la presión en C. Si están amables de hacer el cálculo, por favor.
Me da 96.092.88 96.092. 56. Punto 5856. ¿Y en qué unidades está dado esto? ¿Quién me apoya con las unidades? Pascales, ¿no? Pascales, Iván, muy bien. Son pascales porque estamos hablando de presión. Son pascales o newton sobre metro cuadrado también. Una vez hecho esto, yo les voy a pedir entonces que nos vayamos a nuestra ecuación número 1. Y a partir de esta ecuación voy a cambiar de diapositiva para, permítame, voy a anexarle una hoja en blanco. Y tenemos que en la ecuación número 1 tenemos que era la presión de A más la presión barométrica es igual a la presión en C más el peso específico del mercurio por la altura X. Presión en C más el peso específico del mercurio por altura X. Y precisamente esto es lo que se nos pide hallar, el valor de X. Por lo tanto, X es igual, si yo quiero despejarlo, a la presión en A más la presión barométrica menos la presión en C, dividido entre el peso específico de mercurio, que es la gravedad específica del mercurio, multiplicado por el peso específico del agua. Por lo tanto, aquí tenemos los 206.8 kilopascales, que es el valor del problema, 206.8 por 10 a la 3 newton sobre metro cuadrado, más los 99.98 por 10 a la 3 newton sobre metro cuadrado, menos la presión en C que hallamos de 96.092.58 newton sobre metro cuadrado también, dividido entre la gravedad específica del mercurio, que son 13.56, por el peso específico del agua, 9.810. Esto debería darnos un valor de 1.82, si no estoy mal. Lo podemos comprobar. Si no, verificamos dónde tendríamos un error. La presión en C, ¿cuánto es, maestro? 96.092 según me dictaron. Es correcto, alguien dictó por allá. Aquí está el valor en C. 96.092.5856 pascales, o sea, newton sobre metro cuadrado. Un newton sobre metro cuadrado es la equivalencia de pascales, newton fuerza, metro cuadrado área, presión es igual a fuerza entre área. Si son tan amables de hacer el cálculo.
¿Alguien tiene el resultado por allá? Yo no sé si me dio bien, pero me dio 1.58. Primer valor, 1.58. ¿Alguien más que pueda verificar? A mí la presión en C me da otra cosa, profe, pero no sé. No sean malos. Regresamos entonces a verificar la presión en C, que es 99.98 por 10 a la 3 newton sobre metro cuadrado, menos el peso específico por la gravedad específica, por esto, por la altura. Ayúdenme a comprobar. Voy a buscar mi calculadora también. Me da 66.192.005, profe. Estoy verificando. Me da 66.192.005, profe. Sí, 66.000. ¿Quién dictó allá? Voy a corregir entonces el valor. Y de allá les pido que corrijan el cálculo. 66.192. 66.192. Igual yo escuché mal. 0056. Esa es la presión en C. Me voy entonces a la siguiente y voy a borrar también el valor que se había puesto. Con ese valor da 1.8. Es de 66.192.0056 y nos dice Iván que este debe dar 1.80 metros, ¿no? Y bueno, el resultado según el libro debe ser de 1.82. Pues tenemos ahí una leve diferencia de 0.02 metros, ¿no? 1.80, a lo mejor si hubiésemos cuidando todos los decimales y todo, es probable que hayamos, pero bueno, 1.80 es aceptable. No sé si hay alguna pregunta al momento con ese ejercicio, que fue uno de los que causaron problemas. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran aportar? No, maestro, a mí ya me quedó claro. Vamos, no sabía cómo analizarlo, pero ya vi. Sale. Sí, es importante como Iván, que a veces no sale el ejercicio, pues que me informen para que yo pueda pues analizarlo. Yo trato de escoger los ejercicios de tal manera que sean similares, aunque sean de otro libro, para que ustedes puedan pues enfrentar cualquier clase de ejercicio, cualquier ambiente, de cualquier libro. Bueno, entonces vamos a continuar, si ya con este ejercicio estamos más o menos claros. Voy a darle los tips para resolver este ejercicio que me comentaba Montealegre, que era pues un poco diferente a lo que habíamos hecho nosotros y cómo analizarlo. Entonces, si no hay preguntas del anterior, vamos a dar inicio con este ejercicio. Sin embargo, voy a subir al grupo, perdón, no sin antes subir al grupo este procedimiento del ejercicio anterior, para que lo tengan allá. Estoy subiendo el grupo para que lo tengan. Ahí. Ok, entonces vámonos al siguiente ejercicio. Y es este ejercicio que me comentaba Montealegre, el 3.50, que dice que considera el sistema que se muestra en la figura si un cambio de 0.7 kilopascales en la presión del aire causa que la interfaz entre la salmuera y el mercurio de la columna derecha, la que tenemos en este lado,
descienda 5 milímetros. Aquí, si nosotros imaginamos, aquí en este punto tenemos la interfaz, o es donde termina, de aquí hacia arriba, pues es salmuera, y de aquí hacia abajo, pues es mercurio. Entonces, esta en teoría desciende 5 milímetros, esta parte. Entonces, hay un cambio de presión en el aire. Aquí en esta parte donde tenemos el aire vamos a tener una delta P, o un cambio de presión. En tanto que la presión en el tubo de la salmuera se mantiene constante. Dice que la presión en este tubo de la salmuera, la presión es igual a una constante, o que no sufre una variación como tal, sino que la presión en el tubo de salmuera en este se mantiene constante. Y me pide determine la relación de diámetros de A1 sobre A2. Acá lo que tenemos que analizar son dos cosas. Hay un momento antes y un momento después de que existe este cambio de presión. Y si yo imagino que este depósito que tiene aire, agua y mercurio, pues tiene una figura como esta, pues aquí existe un área, que esta es llamada el área 1. Y está conectado un tubo que va de mercurio y hacia la salmuera. Y aquí es donde inicia la interfase. Y acá tengo otra área que es considerada, o que se denomina el área 2. Y acá vamos a platicar o entender conceptos de una cierta conservación de la materia. Bueno, entonces analizamos el ejercicio y vemos la presión en un punto. Vamos a analizar dos puntos, cuales quieran, por cuestión de espacio en el dibujo. Voy a suponer que aquí tengo una presión y aquí tengo una presión. Este es el punto 1 y este le voy a llamar el punto 2. Vamos a suponer que esta área, aquí es donde está la interfase. Entonces, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 porque estamos igualando puntos que se encuentran a la misma altura. Por lo tanto, la presión en un primer momento, o en un primer análisis, la presión en el punto 1 es igual a la presión que existe en el aire, la que está acá, más la presión del agua, que es la que está acá, que genera una presión hacia abajo, más la presión que genera esta columna, más la presión del mercurio, más la presión que genera el mercurio. Y del otro lado tenemos la presión, si esto le podemos llamar un punto K, que es la presión del tubo de la salmuera, que es igual a la presión en K, menos más la presión que genera la columna por la altura de la salmuera, que le vamos a llamar la P de la salmuera. Entonces, esto es una igualdad, porque todo lo que empuja hacia abajo es igual a todo lo que empuja de este lado, y de tal manera que cuando lleguen acá, en este punto, se van a anular las fuerzas, y por eso hay una igualdad para que el sistema se mantenga en equilibrio. En un segundo momento, vamos a tener y vamos a llamarle la presión en el área 1, del aire en 1, la presión del agua en el momento 1, la presión del mercurio en el momento 1, la presión de K en el momento 1 y la presión de la salmuera en el momento 1. Y en un segundo momento tenemos que la presión del aire en un momento 2, más la presión del agua H2O en un momento 2, más la presión del Hg, que es el mercurio, en un momento 2, es igual a la presión en el tubo de la salmuera, aquí, en un momento 2, más la presión en la salmuera, que es la altura de todo esto que se encuentra acá, en un momento 2. Tenemos entonces dos momentos. Voy a dibujar aquí para poder diferenciar. Voy a cambiar de color. Hasta acá estamos de acuerdo que tenemos dos momentos, ¿no?
¿Estamos de acuerdo hasta allá? Sí, profe. Ok. Sí. Bueno, entonces vamos a analizar. Entonces vamos a continuar con este ejercicio. Vean lo que sucede en el ejercicio. Primero, voy a ponerlo aquí arribita. Dice que tenemos un cambio de presión. O sea que la presión 2 menos la presión 1 es igual a 0.7 kilopascales, ¿no? Kilopascales. Tenemos esta presión 2 menos presión 1. Entonces vean ustedes, hay una presión. Ahora, primero lo que hay que analizar, para que pueda aparecer esta presión 2 menos presión 1, que es lo primero uno de los datos que tenemos, yo lo que tengo que hacer es saber, es restar o hacer una diferencia entre la presión 1 y la presión 2, o sea, una resta. ¿De acuerdo? Entonces, es aquí donde viene el análisis interesante. La presión 2 menos la presión 1 es positiva o es negativa. O sea, la presión del momento 2 menos la presión del momento 1 ¿es positiva o es negativa? ¿Es positiva, no? ¿Por qué sería positiva? Yo creo que sería, Mande. yo creo que sería negativa porque el mercurio retrocede, ¿no? Es correcto lo que dijo, creo que Iván, ¿no? O no sé quién fue el nombre. Sí. Iván. Como dice Iván, el mercurio dice aquí que desciende 5 milímetros. ¿Y qué es descender? Que va hacia abajo. Al ir hacia abajo va a empujar hacia aquí arriba y por consiguiente va a comprimir el aire. Entonces, la presión 2 menos la presión 1 es negativa. Por lo tanto, tenemos que la presión 2 menos la presión 1 es igual a menos 0.7 kilopascales porque está comprimiendo el eso, o sea, el momento. Ahora, vamos a ver qué sucede en un análisis cuando es el aire, esta distancia del aire que está acá, o si la queremos ver por fuera, esta distancia, cuando se baja el mercurio y se comprime, esta distancia H, pues va a disminuye, ¿no? O sea, se hace más pequeña. La de mercurio, si estamos entendiendo que va a aumentar, ¿no? Aumenta o se hace más grande esa distancia. Y esto que aumenta o disminuye nos genera que antes había una altura 2 menos una altura 1 es igual a una delta de H o un incremento de H. Pero ¿qué pasa con la altura del agua? ¿Tiene variación en algún momento? ¿Disminuye, aumenta o se mantiene igual? La altura del agua, El agua, sí. pues no se puede comprimir, ¿no? No se puede comprimir, como dice Iván, es correcto. Solo el aire se puede comprimir. Solo el aire se comprime, por eso ese sí varía su altura. ¿Cuál otra es? Entonces el agua, ya vimos nosotros que se mantiene ahí, se queda, la altura se va a mantener.
eso hace que cuando hagamos nosotros una... Permítame. Cuando yo haga una resta, lo que voy a hacer ahora es restar la presión 2, momento 2 menos el momento 1. Voy a tener presión de el aire en 2 menos, más, perdón. Voy a restar todo momento 1, momento 2 menos el momento 1. Entonces es la presión de A2 menos la presión más la presión del H2O. Estoy sumando todo el momento 2 en el punto 2 más la presión de HG en el momento 2. Bueno, pero para eso tendríamos que igualarlo a algo. Voy a esta P que está acá de la salmuera, la voy a pasar hacia este lado, menos la presión de la salmuera en el momento 2 es igual a la presión en K1, que es la presión que hay aquí en ese tubo. Y si pongo la otra ecuación, aquí le voy a poner la presión de aire en el momento 1 más la presión del H2O en el momento 1 más la presión de HG en el momento 1 menos la presión de la salmuera en el momento 1 es igual a la presión de K en el momento 2. Y voy a restar estas, entonces voy a obtener lo que voy a obtener la presión de A2 menos la presión de A1, presión del aire en el momento 1, más la presión del H2O en el momento 2, menos la presión de H2O en el momento 1, más la presión del mercurio presión del mercurio en el momento 2 menos la presión del mercurio en el momento 1, continúo aquí abajo, menos la presión de la salmuera en el momento 2, más, porque el signo este va a cambiar por la resta, más la presión de la salmuera en el momento 1. Este es igual a la presión en el momento 2, perdón, aquí era 2 y aquí era 1, menos la presión de K en el momento 1. Y analizamos qué sucede acá. La presión 1 menos A2 menos A1 ya la tenemos nosotros aquí arriba. Es porque es parte del problema, es esta la que tenemos nosotros acá. Ahora, la presión del agua. ¿Qué sucede con la presión del agua? Y esto viene a colación o en referencia a la pregunta que yo les hice, que es si la altura del agua, que está aquí, una vez más la recalco, se mantiene constante o varía. ¿Se mantiene constante o varía el agua? Se queda constante. Se queda constante esa altura. Y al ser constante la altura, ¿qué sucede con la presión? Aumenta. No. ¿Cuál es la misma, no? Es la misma porque no cambiaría de altura. Correcto, es exactamente la misma porque no cambia la altura. Entonces, esta y esta se van a restar y todo esto va a ser 0. Ahora, la presión 2, la presión del mercurio pues sí va a cambiar porque, como ya habíamos platicado, la altura aumenta o disminuye. La presión de la salmuera aumenta y disminuye. Y la presión en el tubo de la salmuera, aquí, de K2 y K1, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder con estas dos presiones? La resta,
¿Va a ser positiva, negativa? ¿O qué sucede con ella? ¿De cuál dijo, profe? La presión K1 y K2, que es la presión en ese tubo de la salmuera. Va a quedar positivo, ¿no? ¿Por qué quedaría positivo? Hay que leer el Va a encabezado que comprimir dice, al otro, al mercurio. pero dice aquí que la presión en el tubo de la salmuera se mantiene constante. O sea, la presión es constante tanto en el momento 1 como en el momento 2. La presión es constante. Por lo tanto, la presión en el momento 1 es igual a la presión en el momento 2 y por lo tanto esta diferencia es 0. ¿De acuerdo? De acá entonces nosotros vamos a ver lo que nos queda. Nos queda que la presión en A2 menos la presión en A1 más la presión de 2 menos 1 del mercurio más la presión del Hg en el 2 menos la presión del Hg en el 1 menos la presión de la salmuera en 2 más la presión de la salmuera en 1 es igual a 0, porque del otro lado ya se eliminó y la del agua ya se eliminó. Ok, entonces de aquí partimos que la presión, esta pues yo ya la conozco. Voy a tener presión de A2 menos presión de A1, ya la conozco, más la presión del mercurio que va a ser los 13.56 multiplicado por, ¿qué unidad estamos manejando? Milímetros, 9810 entonces, por una altura 2 menos los 13.56 multiplicado por los 9810 por una altura 1 menos la presión en la salmuera, que la salmuera tiene una gravedad específica de 1.1. Entonces va a ser por 1.1 por los 9810 multiplicado por H2 más el 1.1 multiplicado por los 9810 por una H1 igual a 0. Hasta aquí estamos bien, nos estamos entendiendo. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. ¿Siguen allá? Sí, profe, sí, profe. Sí, ok. Bueno, entonces, no sé si hasta acá me estoy dando a entender, me estoy explicando lo que sucede. Fíjense ustedes ahora. El delta de H de la salmuera es igual a 0. A los 5 milímetros, que es igual al 0.005 en metros. ¿Por qué? Porque cuando la salmuera desciende, si aquí vamos a analizarlo, aquí estaba el tubo, y la salmuera inicialmente estaba aquí en H1, y después creció o descendió porque bajó, y entonces la salmuera tenemos un H2, de tal manera que H2 menos H1, estas distancias son los 0.5, los 5 milímetros. Pero ¿qué sucedió del otro lado del mercurio? El mercurio está en un recipiente como este, donde aquí tengo un área 1, creo, conectada al tubo que va hacia acá, donde inició la salmuera,
y esto es el área 2. Entonces vean lo que sucede. El incremento de H o la diferencia de H del mercurio es igual a la suma del incremento del mercurio en la parte, vamos a llamarle esta la parte izquierda y esta la parte derecha. El incremento de H de G en la parte izquierda más el incremento de H de mercurio en la parte derecha. ¿De acuerdo? Porque cuando esto baja, esto sube acá y esta altura H va a subir en un punto, a lo mejor en un punto muy, muy pequeñito, ¿no? Y aquí lo que redujo acá 5 milímetros, porque el mercurio inicialmente estaba como a esta altura. Pero al bajar esos 5 milímetros, ese incremento, aquí pues estarán ustedes de acuerdo que al tener un área diferente, pues no hay una proporcionalidad de decir que del otro lado subió 5 milímetros también. Eso no lo podemos decir porque el área de aquí es mucho más grande. Entonces, lo que sí sé es que el volumen en el momento 1 es igual al volumen en el momento 2. Porque la masa del mercurio no va a cambiar y el volumen precisamente es el área por la altura. Entonces el área de altura 1, el momento 1 por el área de altura 2 es igual al área 2 por la altura 2, entendiendo que el volumen es igual al área de la base por su altura h, que es precisamente esto. Entonces vean ustedes qué sucede. La altura 2, aquí hay una relación de tal manera que la altura 1 es igual a H2 sobre H1 de la altura número 2. Y vean eso. ¿Qué es lo que aparece aquí? Esto que aparece aquí es precisamente lo que me están pidiendo calcular, ¿no? Es esto. Altura 2 sobre altura 1. Porque les repito, al bajar esta masa, aquí va a subir una masa, pero si aquí baja 5 milímetros, yo aquí no puedo asegurar que sube en 5 milímetros porque mi área es mucho mayor. Aquí habrá subido un pedacito, no sé cuánto, a lo mejor no llega ni a 1 milímetro. Pero esa relación es la que yo quiero calcular. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tienen que hacer ustedes es, aquí aparece una H y aquí aparece una H, ¿no? Van a sustituir esta H aquí y este valor lo van a sustituir en estos puntos porque cuando yo reste, esto es incremento de H. Y este incremento de H es igual a 0.005 milímetros. De tal forma que la única incógnita que ustedes tienen acá, porque esta presión 2 menos presión 1 es igual a menos 0.7 kilopascales. Y con eso ustedes ya lo podrán resolver sin ningún problema. Bueno, digo, lo dejo para que ustedes ya lo terminen, que es el que causó problemas, pero si no queda, pues ya lo resolvemos ya de nueva cuenta en la siguiente clase. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No, profe. ¿Perdón? Es más, ¿qué les parece si se lo terminan ahorita mismo en lo que nos quedan unos minutos? Que lo planteen y lo terminan ahora mismo y lo platicamos. Voy a silenciar mi micrófono y mi videocámara. Y que lo planteen ahorita ya que lo tienen allá en una libreta y lo analizamos, por favor, para que
para ver si todo está claro. Son las 4:27, yo creo que en unos 15, 20 minutos ya lo podemos analizar. ¿Les parece? Voy a mantenerme entonces aquí en la videollamada y al ratito, en unos 15 minutos, les vuelvo. Invitamos a alguien a que me lo envíe por WhatsApp y lo proyecto a ver qué tal les quedó. Les voy a enviar al grupo de WhatsApp las capturas de pantalla para que las tengan. Esta es una tarea que ustedes tenían que entregar. Y aquí le echamos un poquito de apoyo. Me mantengo acá durante unos minutos. Me mantengo aquí unos minutos y ahorita lo checamos. Invitamos a alguien hacia el azar para que me envíe por WhatsApp y lo proyectamos a ver qué tal. Termina el ejercicio. Lo checamos en unos minutitos más, por favor.
¿Alguien lo pudo realizar? ¿O nadie le salió? Bueno, si a nadie le salió, ¿qué les parece No, si lo profe, dejamos? no salió, profe. Vamos a dejarlo de aquí al jueves. Y el jueves rifamos a ver quién pasa a hacerlo. Y aquel que salga en la rifa y lo logre hacer, pues le damos allá un premio. ¿Les parece? Ok, perfecto. ¿Tiene el resultado de ese ejercicio? No lo tengo, Israel. Porque yo lo hice, pero no sé si está bien. Dudo mucho que esté bien, profe. A ver, lo había hecho aquí en mi libreta, pero no lo terminé tampoco. Nada más lo planteé, pero no sé si lo... A ver. No lo tengo, pero es debe ser 0.7 sobre el peso específico del agua multiplicado por 1.1 por 0.05 menos 13.56 por la diferencia. No lo terminé, nada más lo planteé aquí. No tengo el resultado, pero lo busco al rato en el libro de Juno Sengel, que es el 3.50. A ver, más vamos a ver si lo tenemos aquí a la mano. A ver si está en el libro. Tengo el digital. Ok. Sengel. Estoy viendo en el libro si al final están los resultados. Permítame. Alegre, no tienes el resultado por allá. Tú lo habías intentado, ¿no? Sí, bro, pero no me dio, profe. No, me trabé. Estaba medio raro, honestamente está medio raro. Igual yo lo estaba revisando y digo, chispas, ¿cómo está? Por eso igual. Digo, no es que me sepa resolver de todos, ¿no? Pero yo lo voy revisando igual. No le veo resultados a ese libro. Y no sé si en el momento en el que... Voy a revisar el capítulo a ver si el momento de ponerlo tiene un resultado. A veces como Shaun, por ejemplo, no tiene resultados en la parte de atrás, pero tiene algunos ejercicios ahí dice cuándo te debe dar. Es 50, ¿verdad? No, pues no hay resultado en el libro. Y no sé si hay aquí algún... Es que yo tengo el digital. En el digital no tiene
Al menos al final del libro no tiene nada de resultados. Pero localizo a ver si en alguna otra versión. Tengo aquí otras versiones. A ver. Sin bala. No, no tengo. No tengo otra versión. Bizarra. Y si localizo al ratito, se los hago llegar por el grupo de WhatsApp. ¿Sale? Me comprometo a localizarlo hoy. Hoy en la noche. Ya me pongo a trabajar y busco dónde está el resultado. Luego tenía otro que. Es que este que tengo de Junos Angel es un poquito más pirata que el otro. Creo que el otro lo tengo en el Drive. Ese es bien pirata, es un escaneo así todo feo. Ok, bueno, nos vemos entonces el jueves y ya nos ponemos de acuerdo a ver quién me manda el resultado ya y si lo quiere explicar, pues ya vemos qué onda sale. Pues muchas gracias, nos vemos entonces el día jueves 4 de la tarde. Ok, profe, hasta luego. Sale. Profe, mande las fotos. ¿Ya mandó las fotos al grupo, profe? De este ejercicio ya envié Ah, ya, al ya. grupo. Ya. Ya. Ya lo vi, profe, gracias. Sí, ya les envié el grupo. Hasta luego, maestro. Buenas tardes. Hasta luego, Iván.